Hola a todos, nos encontramos nuevamente en esta clase de comprensión histórica y el día de hoy el objetivo va a ser analizar las problemáticas que han surgido a raíz de esta ola migratoria en el último tiempo. Bien, la clase anterior nosotros revisamos elementos conceptuales que explicaban este fenómeno y hoy día nos vamos a dedicar más bien a los diversos efectos que eso genera, tanto en el plano demográfico, económico, pero también las nuevas tendencias sociales y políticas que se puedan generar desde este tema. Bien, sigamos con la siguiente lámina para continuar con la clase. Muy bien, si recuerdan la clase anterior y ojalá hayan podido revisar las dos canciones de Manu Chao que les pedí que vieran en esa clase, nos puede quedar mucho más claro que el tema de las migraciones va mucho más allá de un tema demográfico que podemos estudiar desde lo técnico, desde lo estadístico y desde las ciencias sociales, sino que involucra una serie de problemas, problemas en el sentido de situaciones nuevas que hay que afrontar, no como algo negativo necesariamente. Una serie de problemas que son novedosos para nuestras sociedades y por lo tanto tenemos que discutir y resolverlas. Bien, vamos a partir analizando entonces una de estas áreas, que es el área demográfica de los efectos que tienen las migraciones. Lo vamos a dividir en dos niveles, ¿ya? Recuerden, por un lado tenemos los países emisores, que son aquellos que el país de origen de los migrantes, y los países receptores, que son los que reciben esta ola migratoria. Bien, desde los países emisores podemos decir entonces que hay una serie de cambios demográficos. En primer lugar, porque hay una salida importante de ciertos grupos de población que son los que generalmente migran. En particular, estadísticamente, las migraciones son mayoritariamente de gente joven que está buscando nuevas oportunidades de trabajo, jóvenes y adultos jóvenes. Por lo tanto, esas personas representan población económicamente activa. Una población económicamente activa, y aquí nos vamos a poner técnicos, es aquella persona que está en disposición de poder trabajar y estadísticamente se reconoce a aquella persona que tiene más de 15 años hasta los 60 o 65, dependiendo de la edad de jubilación del país, que está disponible para poder trabajar, como ya les dije. En ese sentido, el país emisor pierde este grupo de población que es muy relevante, porque es una cantidad de población que podría estar trabajando y contribuyendo al desarrollo económico de su propio país. Sin embargo, ese grupo de población lo reciben los países receptores. Eso tiene de dulce y de agraz. De dulce tiene el hecho de que viene este grupo de población potencialmente trabajadora, pero también puede suceder, recuerden, que esa población puede ser calificada, lo cual sería muy bueno para el país receptor, pero también puede ser población no calificada, lo cual puede contribuir económicamente al país de recepción, pero también puede ser problemático cuando ese grupo resulta ser muy numeroso. Así que ahí hay un dato estadístico importante que analizar. Además, demográficamente, la gente joven es la que migra y particularmente son mayoritariamente hombres, aunque hoy día yo diría que la distribución es más equitativa, pero por lo general son mayoritariamente hombres. Por lo tanto, eso también tiene un efecto dentro de la pirámide de población de los países de origen y de los países receptores, lógicamente. Recuerden también que los países receptores son generalmente países de un desarrollo mucho más alto y con pirámides que tienden más bien a ser regresivas, es decir, con una población más envejecida. Y por lo tanto, el hecho de que lleguen migrantes más jóvenes puede contribuir a revertir ese hecho de envejecimiento de la población en general. Así que ahí tenemos un primer factor demográfico que analizar. Bien, dentro de los efectos económicos que tienen las migraciones, vamos a revisar dos de ellos. El primero tiene que ver con el tema de las remesas de los trabajadores no calificados y luego vamos a hablar de los trabajadores más calificados. Pero partamos primero con este tema de las remesas. ¿Qué son las remesas? Una palabra que no es tan extraña, pero a lo mejor no conocen su significado. Las remesas son todas aquellas ganancias que reciben los migrantes y que ellos las envían hacia su país de origen, generalmente a su familia que tiene condiciones económicas más bajas y por lo tanto el cambio monetario desde su país receptor, desde el país desde el que el migrante está trabajando, resulta ser beneficioso. Un ejemplo sería el caso de los migrantes que vienen a Chile, por ejemplo, haitiano o venezolano, que ganan en moneda en peso chileno y que al momento de convertirlo a la moneda de su país de origen resulta ser un cambio muy beneficioso.
Y por lo tanto, a lo mejor el haitiano le manda a lo mejor 30.000 pesos a su familia en Haití, pero esos 30.000 pesos convertidos a la moneda de Haití resultan ser casi dos sueldos mínimos y por lo tanto hay una ventaja ahí con el tema de las remesas. Ahora bien, el ingreso de mano de obra no calificada a nuestro país o a los países en general resulta ser un tema de debate porque resultan dos temáticas bastante prejuiciosas al respecto. Por un lado, tenemos el hecho de que la mano de obra no calificada viene a trabajar en actividades que por lo general los locales, los nacionales, no ocupan de manera tan, de manera tan gruesa, no es tan abundante la demanda por aquellos trabajos. Y por lo tanto, se generan dos visiones al respecto. En primer lugar, tenemos la idea de que los trabajadores terminan ocupando puestos de trabajo que deberían ser ocupados por personas del propio país. Y eso es una idea un tanto equivocada porque finalmente ocupan puestos de trabajo que la población no está ocupando, literalmente. Por eso consiguen trabajo. Y también surge otra idea, una segunda, y que tiene que ver con que el exceso de mano de obra inmigrante finalmente hace que los sueldos no aumenten, porque generalmente ellos reciben o están dispuestos a trabajar por un sueldo mucho más bajo, y por lo tanto eso impide que los trabajadores reciban un aumento en sus sueldos en estos trabajos no calificados. Si bien puede ser este segundo punto tener algo de cierto, eso no es culpa de la migración en general. Si se fijan en el segundo recuadro, aparece ahí una explicación y que tiene que ver con que más bien la culpa no es del propio trabajador inmigrante que acepta que le paguen menos, sino que más bien es culpa del modelo económico o más bien de los empleadores que finalmente se aprovechan de las situaciones de inmigrantes indocumentados y que finalmente, como no tienen documentos, no pueden hacer contratos de trabajo y por lo tanto no pueden estar cubiertos por la protección jurídica del derecho laboral y por lo tanto les pueden pagar menos que el mínimo. Y por lo tanto, ahí el análisis de esa situación que es real y que es problemática, no hay que analizarlo desde la perspectiva de la culpa del inmigrante, sino que más bien la culpa del modelo económico que no permite, o modelo político más bien, que no permite o no facilita más bien el que el inmigrante pueda regularizar su situación legal y también el modelo económico que permite el aprovechamiento de los empleadores para ofrecer menos del mínimo como pago. Así que eso es importante. Ahora, para explicarlo más bien en un caso concreto, en el caso de Estados Unidos, les pido que ingresen al siguiente link donde aparece la BBC, una periodista de la BBC, hace una breve explicación de cómo los inmigrantes, en este caso latinos en Estados Unidos, aportan económicamente y desmitifica este hecho de que finalmente los inmigrantes vienen a quitar o a empobrecer al país, sino que más bien son una contribución positiva al desarrollo económico. Aquí, si quieren hacer la actividad maravilloso, la pueden desarrollar en su cuaderno, pero lo que me interesa más bien el gráfico, no lo puede cortar, así que por eso aparece con la actividad y las preguntas hechas ahí. Si la hacen, como les dije, maravilloso. Pero lo que me interesa es el gráfico. Veamos ahí. El gráfico nos muestra el caso de América Latina y la contribución que tienen las remesas que reciben las familias de origen de los migrantes latinos en Estados Unidos. El gráfico nos muestra entonces la contribución que tienen los países latinos en general en comparación, por ejemplo, con la ayuda oficial para el desarrollo que tiene el Estado para el desarrollo del país y en comparación también con la inversión extranjera. Si se fijan, la mayor cantidad de dinero que ingresa a los países latinos claramente está marcada por la inversión extranjera, que está representada por la línea roja. Bien, pero en segundo lugar vienen las transferencias de migrantes. Transferencias de migrantes son las remesas que estábamos hablando recién. Si se fijan, son el segundo gran ingreso que tienen los países latinos, es decir, el dinero que le transfieren los trabajadores latinos de Estados Unidos a sus familias en sus países latinoamericanos. Y en tercer lugar recién aparece la ayuda oficial del Estado para el desarrollo. Por lo tanto, en un ranking es mucho más importante el dinero que transfieren a través de remesas los migrantes que la propia ayuda de los estados latinoamericanos. Y eso es un factor problemático para el desarrollo de América Latina. Deberíamos tener estados mucho más preocupados o con una mayor inversión en el bienestar de su país. Bien. Otra problemática económica con el tema de la migración está referida a los trabajadores calificados. Y esta segunda problemática la vamos a llamar como la fuga de cerebros, como está caricaturizada ahí con la imagen. La fuga de cerebros hace referencia a un proceso en el cual los trabajadores más calificados, con mayor preparación, con mayor cantidad de estudios, resultan ser
atraídos por países receptores que tienen mejores condiciones económicas que finalmente hacen que los países menos desarrollados terminen perdiendo a toda esa masa poblacional que está mucho más calificada y que podría contribuir al desarrollo del país. Bien, por lo tanto, este efecto de fuga de cerebros tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Partamos con el negativo, que sería como el más lógico. Los países de origen pierden a esta masa más calificada, con mucha más conocimientos técnicos, y por lo tanto pierden una masa de población crítica que podrían ser ciudadanos mucho más despiertos y mucho más críticos con los modelos de desarrollo, y afecta a la economía de esos países de origen, porque finalmente se quedan con una gran masa de trabajadores no calificados y pierden a los trabajadores más calificados. Por otro lado, podría funcionar de manera positiva si es que finalmente las personas más calificadas van a hacer su especialización en el extranjero, realizan sus prácticas, desarrollan alguna especie de posgrado, de especialización, y funcionaría increíble si es que eso pudiese terminar con el regreso de este profesional más calificado todavía a su país de origen para que pudiera contribuir al desarrollo de ese país menos desarrollado. Sin embargo, eso no ocurre siempre. De hecho, en la mayoría de los casos, la población más calificada tiende a quedarse en el país receptor porque le ofrece mejores condiciones de vida, mejor sueldo y mejores condiciones de desarrollo y de investigación también. Así que el regreso de estas personas más calificadas es problemático, no siempre se da. Y además los países de origen finalmente no presentan grandes ofertas o no presentan mejores condiciones que atraigan a estas personas más calificadas. Así que eso sería problemático. Pensemos en los científicos de Chile. La mayoría tiende a hacer posgrado en el extranjero y el sueño de la mayoría de los especialistas técnicos o profesionales es desarrollar su vida en el extranjero y no quedarse acá en Chile, que no tiene grandes inversiones en temas de ciencia. Y eso con todas las áreas, sobre todo en arte o sobre todo también en la área de las humanidades. Así que es un gran problema que tiene que afrontar un país como Chile, que es un país en vías de desarrollo. Ahora pasando más bien a temas socioculturales y que después también vamos a trasladar hacia el plano político, las migraciones nos han obligado a vivir en un contexto cada vez más multicultural. Chile en particular ha sido un país tremendamente aislado históricamente. Hay varios poemas de nuestros artistas que relatan que Chile más bien siempre ha funcionado históricamente como una isla, el norte con el desierto de Atacama, tapados por una cordillera inmensa, con el Océano Pacífico del otro lado y el Polo Sur. Entonces, aunque estamos dentro de un continente, funcionábamos siempre como una isla. Eh, y también una pequeña anécdota. Yo, por ejemplo, en la década del 90, sin ir más lejos, siendo niño, en un pueblo perdido en la quinta región, era muy novedoso ver a gente distinta. Chile es un país también muy homogéneo étnicamente. Entonces, cualquiera que salga como de la norma étnico-cultural llamaba mucho la atención y cuando éramos pequeños, por ejemplo, llegaron un grupo de inmigrantes, una familia en realidad, de inmigrantes africanos. Entonces, para todos nosotros era muy intenso ver a una población que perteneciera a la etnia negra de África. Eh, y sin maldad tampoco, solamente curiosidad, era muy impresionante verlos caminar por la calle. Hoy día estamos más acostumbrados por el tema de la inmigración haitiana, pero tradicionalmente Chile ha sido un país muy poco abierto a la multiculturalidad producto de este aislamiento geográfico histórico que hemos tenido siempre. Eso se hace mucho más patente en este contexto global y multicultural de la actualidad. Recuerden siempre esta definición de conceptos que son muy importantes. Ahí aparece una definición de la ONU de lo que es la diversidad cultural. Pero lo que más me interesa de esta parte es que logremos diferenciar dos realidades. La primera es que el tema de las migraciones y el contexto global nos ha obligado a vivir en una sociedad mucho más diversa culturalmente, es decir, multicultural. Nuestras sociedades se construyen a partir de culturas diversas, multicultural. Sin embargo, eso no significa que nos hayamos transformado en sociedades interculturales. Lamentablemente las sociedades todavía no han logrado dar ese segundo paso a través del cual los distintos grupos culturales se conecten de manera armónica y puedan convivir dentro de una misma sociedad. En el siguiente caso, o en la siguiente lámina vamos a ver algunos ejemplos, pero aterrizándolo solamente al caso de Chile, todavía ha sido muy difícil poder integrar a todos los inmigrantes en nuestro país. Particularmente voy a hablar de los más vulnerables, el caso de los haitianos, que lo vamos a ver en una clase más adelante con el caso de Chile.
pero no hemos sido generalmente lo suficientemente proactivos al momento de integrarlos, tanto como sociedad, pero también a través de políticas públicas. Así que también es un desafío para todo el mundo el poder lograr ya no tener sociedades multiculturales, sino que también sociedades interculturales, donde las diferencias culturales no sean una barrera, sino que sean una oportunidad de convivencia mucho más democrática y mucho más pluralista. Bien, todas estas temáticas que tienen que ver con lo social y con el multiculturalismo no tienen necesariamente una lectura únicamente como poética o bonita de una sociedad más diversa e integrada, sino que esto genera también problemática y debate serio a nivel ya político. Y en ese sentido la migración ha tenido distintas perspectivas de análisis desde el punto de vista político. Por un lado, el tema del multiculturalismo y lograr la interculturalidad ha generado dos posturas muy diferentes. La primera que está a favor del multiculturalismo y que estuvo más bien en boga en la década del 90, principios del 2000, y que, bueno, todavía tiene bastante adepto, y que tiene como referencia la generación de estados cada vez más pluralistas que se encarguen de fomentar los derechos culturales de los inmigrantes, pero en general. Es decir, crear estados que respeten las diversidades culturales que se van presentando en los distintos países. Por lo tanto, si bien puede parecer lo más lógico al momento de pensar en estados más integrados y globalizados, ha generado también el desarrollo de nuevas problemáticas que le dan sustento a las posturas más críticas sobre esto. La segunda postura nace más bien a partir de problemáticas que se han generado entre choques culturales, particularmente desde los atentados del año 2001 contra las Torres Gemelas en Estados Unidos y el desarrollo del terrorismo islámico. Se han generado distintas posturas que son mucho más reticentes a la diversidad cultural dentro de sus países. Estas posturas críticas piensan que la perspectiva multiculturalista en el fondo debilita las posibilidades del Estado de garantizar las libertades individuales, porque en el fondo privilegiaría la perspectiva multicultural las nociones o las prácticas o normas culturales de los distintos grupos específicos más que las libertades individuales de las personas que forman parte de un Estado. Un ejemplo para concretar esto, en Europa ha surgido mucho la discusión acerca de cómo respetar las normas culturales de la Sharia, que sería como la ley islámica, de cierta manera, que está muy en contradicción con el desarrollo de los derechos individuales que se han conocido en Occidente. En particular, un ejemplo muy concreto que estuvo en boga hace unos años atrás fue el tema del velo, el uso del velo de las mujeres islámicas, musulmanas, en Europa. Por un lado, la Sharia obliga a las mujeres a llevar un velo que le cubra su cabello y en algunos casos más extremos su cara completa, como parte de la norma cultural musulmana. Sin embargo, las leyes de Occidente van mucho más en línea con los derechos de la mujer y a evitar cualquier tipo de imposición que coarte sus libertades. Por lo tanto, ha surgido la discusión de qué es lo más relevante en este caso o qué debe privilegiarse. Debe privilegiarse la libertad de este grupo cultural de tener sus propias pautas culturales, o más bien el Estado debe privilegiar el derecho individual de una mujer a decidir si debe llevar o no velo, o cualquier otro ejemplo puede servir para este caso, pero en este ejemplo concreto se podría dar así esa discusión. ¿Qué es más relevante, el derecho cultural de un grupo o el derecho individual de una persona a tomar sus propias decisiones bajo el amparo de las leyes del país de residencia? Así que hay un debate ahí importante. Otro tema problemático ha sido el desarrollo de algunas visiones políticas que son anti-inmigración y que están basadas más bien en discursos nacionalistas y que están también amparadas por estos prejuicios de los que hablábamos anteriormente, de que los trabajadores en el fondo le vienen a quitar trabajo a los nacionales y que por culpa de estos inmigrantes que aceptan sueldos más bajos, la gente común y corriente no puede acceder a mejores sueldos. Y por lo tanto, está muy relacionado el tema de el aumento de la xenofobia en muchos países, particularmente los que tienen crisis migratorias. Pensemos en Europa y Estados Unidos, que son los países más desarrollados y donde se pone foco ahí a los países. Las masas migratorias tienden a poner el foco en esos países. Así que en ese sentido el desarrollo de algunos populismos que buscan explicar las crisis de sus propios países, culpando de cierta manera a la masa migrante que llega a esos lugares. Claramente el ejemplo más visible, y no quise poner su foto porque lo encuentro feo, en una opinión muy personal y subjetiva, perdónenme si a alguno de ustedes le gusta, pero el ejemplo más claro acá podemos poner a Donald Trump en Estados Unidos.
El triunfo de Donald Trump responde netamente a el desarrollo de un populismo que está basado en un discurso anti-inmigración y de culpabilización de los migrantes del escaso desarrollo económico que ha tenido Estados Unidos en el último tiempo. Pero eso también se puede replicar de manera como mucho más estructural en Europa, donde, recordemos, Europa es un país que en el siglo XX sufrió los efectos de los nacionalismos, vivió dos guerras mundiales a partir de eso, una serie de pérdidas materiales, sociales, económicas, etcétera, y por lo tanto, por su historia deberíamos pensar que debiese ser un país países, perdón, alejados de los discursos nacionalistas que puedan ser peligrosos. Sin embargo, hemos visto en el último tiempo avances de estos grupos en los niveles de votación. Incluso en algunos casos han llegado a casi ganar elecciones, como en el caso de Francia. Ahí ustedes pueden ver cómo han evolucionado el aumento de los votos de estos partidos que son muy nacionalistas eh, y que eran marginales hace unos años atrás, pero que hoy día superan el 20% en algunos casos de apoyo popular. Y eso es una temática nueva que hay que afrontar como sociedad. Bien, y así llegamos al final de la clase de hoy, pero como siempre me gusta leerlos, aunque no les comento yo en particular, pero siempre les leo sus comentarios, me parecen muy interesantes. Siempre hay gente que comenta, siempre cuento con su escrito, pero también me preocupa la gente que no me deja su comentario. Por último, dejen así como, hola, profe, leí o vi su clase, ¿ya? Para tener conciencia de que están revisando el material y no tienen ningún problema. Ustedes saben que si tienen cualquier situación, me avisan nomás por el WhatsApp, no hay problema, lo espero. Ahora, ¿qué les voy a pedir? Les voy a adjuntar un Word donde aparecen algunos documentos que quiero que lean, ¿ya? El que los quiere imprimir, perfecto, el que no, los tiene en Word nomás, los lee desde ahí. Con esos documentos, quiero que contesten la siguiente pregunta para que los tengan de sustento teórico. Si ustedes fueran un abogado de derecho internacional, nos vamos a pasar una película fantasiosa. ¿Qué tratado internacional propondrían ustedes para controlar la migración y proteger los derechos de los migrantes? Bien, es casi como elaborar una ley internacional en la cual ustedes busquen esos dos elementos, controlar la migración y proteger los derechos de los inmigrantes. Bien, coméntenme sus ideas. Sería interesante leer qué se les ocurre para poder fomentar estas cosas. Bien, em, espero que estén muy bien. Espero leerlos en el foro de Classroom y estoy atento a cualquier duda que tengan. Un abrazo a todos ustedes, un abrazo a distancia, claramente. Y saludo a sus familias, que estén muy bien. Chao.